El Ministerio de Trabajo presenta en Caracol Radio El Trabajo como debe ser. Muy buenos días, les damos la bienvenida al Trabajo como debe ser, este programa de los sábados en la mañana que de una manera amable busca acercarlos al mundo del trabajo. Y esta mañana tenemos un tema que tiene que ver con nuestros hogares, tiene que ver con el desayuno, el almuerzo, la comida, el aseo, la lavada de la ropa, tiene que ver con ese apoyo que tenemos en nuestros hogares a través de los trabajadores del servicio doméstico. Y hoy les vamos a explicar cuáles son los límites, cuáles son los bordes, cuáles son nuestros deberes y nuestras responsabilidades y los de los domésticos o los prestadores del servicio doméstico también. Empezamos saludando a doña Marcia Aristizábal, que nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, Marcia. Adriana, muy buenos días en esta madrugada de sábado. ¿Cómo le fue? ¿Se enrumbó anoche? Me imagino que no. Hay que madrugar primero. Bueno, precisamente lo que estamos hablando es sobre los trabajadores del servicio doméstico y que vamos a referirnos más adelante, pero primero empecemos como por desglosar qué es específicamente estos trabajadores o quiénes son. Son personas naturales que prestan unos servicios a nuestros hogares en tareas como aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de los niños, jardinería, conductor de familia y demás labores. Eso a veces no queda muy claro y es importante resaltarlo porque pensamos que solamente es la señora que nos acompaña en nuestra casa para unas labores específicas de cocina o limpieza. Y así es, para desarrollar este tema a profundidad, pues hoy tenemos un invitado que ya es de esta casa, es el viceministro de Empleo y Pensiones, el doctor Luis Ernesto Gómez. Bienvenido, viceministro. Muy buenos días, qué rico estar acá nuevamente. Conocido más popularmente como el viceministro de los tenis. Vea pues. ¿Cuál fue el origen de esa pinta? No, pues yo ando así y siempre he trabajado así. Obviamente cuando toca ponerse el traje, pues no me quité los tenis porque es la manera más cómoda de estar. Y creo que ya hizo carrera y tenemos muchos jóvenes que están reclamando a sus empresas que puedan trabajar también con tenis. Tiene toda la razón, podemos hacer una modificación en las reformas laborales en ese sentido. Bienvenidos, este es el Trabajo como debe ser, hoy hablando del servicio doméstico. Llame desde su celular a la línea 120 de Colabora, el servicio de atención y orientación al ciudadano del Ministerio del Trabajo, y denuncie cualquier violación de sus derechos laborales. Esta mañana en el Trabajo como debe ser tenemos al viceministro de Empleo y Pensiones, el doctor Luis Ernesto Gómez, hablando precisamente de los empleados o empleadas y empleadas domésticas. ¿Ha evolucionado el tema? ¿Se ha transformado la legislación en torno a estos prestadores del servicio doméstico? ¿Cómo? Ha evolucionado muchísimo. Lo primero es porque los hogares han estado dispuestos a asumir que el trabajo del servicio doméstico no solo debe ser reconocido con aprecio, sino también con todos los derechos laborales. Colombia ratificó el convenio 189 de la OIT, que es sobre trabajo doméstico, y allí viene una gran cantidad de beneficios y de condiciones de trabajo decente para las trabajadoras del hogar y los trabajadores del hogar, que son por ejemplo jardineros, conductores del hogar, pero los que más conocemos son aquellas trabajadoras, y suelen ser mujeres, trabajadoras que ayudan con las labores del aseo y de mantenimiento de la casa. La primera norma debía ser dejar de decirle sirvienta, porque eso es, yo no he oído nada más despectivo en la vida que eso. Sirvienta es un término muy arcaico, y como te vas a dar cuenta a lo largo de la conversación, hay todavía muchas partes de la legislación colombiana que son más bien feudales y que se han modificado y que todavía están en trámite de modificación. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cuál es el mercado, digamos, de prestadores de servicio doméstico en nuestro país? Mira, en Colombia, de acuerdo al DANE, hay alrededor de 700, un poco más de 700.000 personas que trabajan en servicio doméstico, y de esas personas tenemos un avance muy importante en materia de seguridad social. Hemos logrado que más de 259.000 estén cobijadas por salud. Muchas de ellas ya cotizan a pensiones, más de 120.000, y desde este gobierno, que se ha hecho un trabajo muy especial para la vinculación laboral formal de las trabajadoras domésticas, pues también tenemos muchas, ya más de 120.000 que cuentan con seguridad social en cajas de compensación familiar. Para ellas es muy importante porque las cajas de compensación familiar les dan unas cuotas monetarias por el número de hijos que tienen. Entonces esto es una posibilidad de no solo acceder a los servicios de recreación, turismo, educación para la familia y el trabajador, sino fundamentalmente para ese apoyo que reciben a sus hijos a través de una cuota monetaria y de beneficios específicos para los hijos de las trabajadoras. Precisamente, viceministro, digamos como paso a paso, ¿cuáles son esos beneficios y esos derechos que tiene un trabajador doméstico? Bueno, lo primero es decir que no es un favor que hacen las amas de casa vinculando a seguridad social a sus trabajadoras. Es una obligación de la legislación colombiana, y cuando la incumplen son sujetas de sanciones como lo sería cualquier otro empleador. Entonces, las trabajadoras y los trabajadores del hogar tienen derecho a toda la seguridad social, es decir, a que se le pague pensiones, se le pague, pensiones, que se le pague salud,
que se le pague su aporte a la caja de compensación familiar y que se le pague ARL, que se le pague la aseguradora de riesgos laborales. Inquietud, o sea, debe estar afiliada a riesgos laborales. Debe estar afiliado al de riesgos laborales. Ellas son, el trabajador del hogar es un riesgo laboral 1, es decir, es un riesgo laboral, es un seguro alto, bastante costoso. No, 1 es el más bajito, es decir, el de menor riesgo, y 5 es el de mayor riesgo. Okay. Es decir, no tienen mucho riesgo y eso hace que la prima sea menor, muy barata. Ahí no me contemple a mí porque yo cada vez que entro a la cocina me corto con un cuchillo, por eso pensé que era altísimo, pero No. Realmente son personas que de todas maneras están expuestas, Sí. digamos, si uno está haciendo oficio en la casa probablemente no, pero es que, por ejemplo, una persona que habitualmente, yo qué sé, guadaña el pasto o asea la piscina o limpia las ventanas, ¿se considera un prestador de servicio doméstico? Doméstico siempre y cuando lo haga vinculado en el hogar, no a través de una empresa. Y por eso es que aquí hay varias inequidades que hemos venido subsanando. Si tú haces aseo, lavas baños, sirves café y lo haces en una empresa, por ejemplo aquí en Caracol, vienes y le sirves el tinto, nos sirve el tinto aquí en la mañana algunas de ellas, a ellas les estamos pagando primas. Pero si lo están haciendo en una casa, no le estamos pagando prima porque hay algunas diferencias que de eso vamos a hablar más adelante. ¿Y cuáles son puntualmente esas diferencias? Pues mira, hoy si tú eres un trabajador doméstico, tienes derecho a todo lo que habíamos hablado de seguridad social, pensiones, salud, caja de compensación familiar y ARL. El empleador debe pagar esos aportes, y le descuenta un pedazo, concretamente el 4% del salario para hacer aporte a pensión y el 4% para hacer aporte a salud. Esto es cuando las personas trabajan tiempo completo. Cuando trabajan por días, que ahora les cuento, hay unas diferencias. Pero en el caso de beneficios, ¿a qué tienen derecho? A cesantías. Es decir, cuando llega el mes de febrero, les debemos consignar sus cesantías en un fondo y en el fondo de cesantías que ellas hayan escogido. Cuando llega las vacaciones, porque ellas también tienen derecho, ellos tienen derecho a vacaciones, les debemos reconocer el salario durante el periodo de vacaciones. A esto tienen derecho. A lo que no tienen derecho los trabajadores del hogar, que sí lo tienen los trabajadores ordinarios, llamémoslo así, son a primas de servicios. Esa prima que recibimos en junio, que es medio salario, y que recibimos otra vez en diciembre, otro medio salario, a eso hoy no tienen derecho. Pero la corte ya se manifestó y dijo que esto era una inequidad. Porque el ejemplo que te doy, porque ahorita este tinto rico que nos trajeron, ¿por qué sí a ella le pagamos prima y no si nos lo está sirviendo en la casa? Entonces hay un proyecto de ley que ya tiene apoyo del gobierno nacional, justamente para que también a las trabajadoras del servicio doméstico se les reconozca la prima de servicios. Algo Sin embargo, chiquito. sí. ¿Hay dotación para las empleadas del servicio? Tienen derecho a dotación cualquier trabajador que devengue menos de 2 salarios mínimos, y ese es el grueso de la población. Más del 90% de la población de trabajadores domésticos se encuentra en este rango de salario. A ellos se les debe dar dotación, es muy importante. Cuando trabaja la persona en el hogar, adicionalmente a ellas no le tenemos que dar el subsidio de transporte. Si trabaja fuera del hogar, que ya es más frecuente en grandes ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, que las trabajadoras no sean internas, pues a ellas también les tenemos que dar, aparte de el salario, que debe ser como mínimo un salario mínimo, les debemos dar el subsidio de transporte, que está por los 70.000 pesos. Tenemos un oyente que nos dice vía redes sociales que no le parece a ella equitativo porque finalmente si una empleada está contratada a través de una empresa, finalmente la empresa no le da ni el desayuno, ni el almuerzo, ni la comida, ni le presta los servicios de la casa. Que si esa persona aporta, si ese hogar, aporta esos recursos, ¿por qué adicional tiene que cumplir como con la totalidad? Esa pregunta es muy justa y por eso también hacemos otra claridad. Los trabajadores del hogar se les puede pactar un porcentaje del salario en especie, tú lo has dicho. Si tú, por ejemplo, tienes pues un lugar donde vivir porque vives en el hogar, en la casa de familia donde trabajas, o tienes la alimentación, cosa que no tienen otros trabajadores externos, pues ahí puedes pactar un porcentaje que sea en especie. Máximo el 30% del salario cuando se trata de un salario mínimo, y cuando supera el salario mínimo se puede llegar a pactar que hasta el 50% es en especie y el resto tiene que ser en efectivo. Allí es donde se hace ese reconocimiento, digamos. Pero lo más importante es decir que pues estas personas prestan un trabajo, creo que invaluable, todos lo apreciamos. Creo que no funcionaríamos tan bien si no tuviéramos ese apoyo en el hogar, con los hijos, con las labores del día a día hogareñas. Entonces yo creo que ahí es donde no hay que escatimar. Y en las grandes ciudades, y eso me lo han dicho porque a mí me han reclamado en varias ocasiones que por qué la prima y que por qué que entonces me sube el costo, yo digo, un trabajador de tiempo completo es un lujo hoy en día. Es un lujo y es importante que ese lujo se lo puedan dar, y además que no vaya ese lujo en detrimento de los beneficios del trabajador. ¿Y eso a qué ha llevado en otras sociedades? Pues que los trabajadores de servicio doméstico son más eficientes, trabajan por días,
empiezan a tener mejores ingresos y el ama de casa o el dueño de casa se vuelve más organizado y dice, oiga, yo la verdad no necesito que esté aquí todos los días. Entonces aquí hay un cambio de cultura donde yo creo que todas las partes interesadas pueden ganar. Una persona que esté interna prestando el servicio doméstico en una familia debe trabajar máximo 8 horas, o cómo se concilian los tiempos de prestación. Aquí nuevamente hay una diferencia, Adriana. Entonces, cuando trabajan internas, viven en el hogar, tienen un horario máximo de 10 horas diarias. Si trabajan externas, tienen máximo 8 horas diarias. Cuando trabajan internas, tienen derecho al descanso dominical. Eso es muy importante, muy, muy importante. Es decir, trabajan las 10 horas diarias, pero sin lugar a dudas debe tener descanso en dominical y festivo. Señor empresario, hoy usted tiene la oportunidad de adecuar su mano de obra a la medida de sus necesidades. Con el programa 40.000 empleos. Los jóvenes tienen trabajo y usted también gana. Inscríbase en su caja de compensación familiar. Esta mañana el trabajo como debe ser está desarrollando el tema de la prestación del servicio doméstico, los límites, hasta dónde se considera un empleado del servicio doméstico, cuáles son nuestros deberes, responsabilidades y también derechos como contratantes y por supuesto ellos como prestadores de servicio. Y nos acompaña la persona que lidera este tema en el Ministerio del Trabajo, el viceministro de Empleo y Pensiones, el doctor Luis Ernesto Gómez. Bueno, estas personas que, por ejemplo, prestan servicio no tiempo completo, sino días parciales, 2 días y medio, ¿cómo se liquida esto? ¿Cómo se comparte la responsabilidad con otros contratantes? Mira, esto es bien importante porque el problema es que la legislación a veces está, digamos, no va al ritmo que va la economía y las dinámicas del mercado y de la gente y del trabajo. Y por eso es muy importante lo que hemos hecho en estos últimos 5 años en el gobierno actual, que es actualizar la legislación y las normas y los procedimientos para que la gente pueda afiliar por días. Antes, a los trabajadores a los empleadores cuando tenían 1 o 2 días, les tocaba coordinarse con los otros empleadores que tenían 2 o 3 días del mismo trabajador y entre todos ponerse de acuerdo, imagínate, para pagar la seguridad social. Eso era un operativo casi que no lo lograban y eso llevaba a que muchos no recibieran este beneficio y por eso incumplían todos los empleadores, no por falta de voluntad o por ganas de pagar, sino por las dificultades. Por eso facilitamos el tema y decimos, ok, ahora se puede trabajar, se puede hacer aportes por días. Entonces, si un trabajador viene a tu casa un día a la semana, se concede un día a la semana o 2 días a la semana, haces un aporte proporcional. Hoy, ¿qué ocurre? Si el trabajador está en Sisbén, y esto es bien importante, especialmente si nos escuchan amas de casa, que esto pasa con mucha frecuencia y dice la trabajadora, dice, yo no quiero que me saquen del Sisbén. Aquí, si ustedes trabajan por días, no es necesario que la saquen del Sisbén. Ahí también hicimos una actualización. Sí, eso es reciente, eso es como del año anterior. Del año anterior, entonces decimos, solo páguenle pensión. Viene la señora, trabaja por semana, se le paga si viene a trabajar un día, pues se le paga una semana del mes, una cuarta parte del mes. Si trabaja 2 días, 2/4 partes del mes en aportes a pensión. Y en este caso, pues ella permanecería en el régimen subsidiado de salud, es decir, en el mal llamado Sisbén, y no tendría ese problema. Cuando ya empiezan a trabajar tiempo completo, es importante, y aquí decirle también a las trabajadoras domésticas, es bueno que ustedes entren a salud contributiva. ¿Por qué? ¿Qué es salud contributiva? Salud contributiva es mi EPS. O sea, no estoy en el Sisbén, entre comillas, sino estoy en la EPS. Okay. Y muchas dicen, no me meta a la EPS porque después ya no puedo volver al Sisbén. Ya ahí también quitamos esa barrera. Ustedes pueden ir y volver del Sisbén o de la salud subsidiada a la contributiva con absoluta facilidad porque el gobierno es consciente que las personas no quieren perder estos beneficios. Pero entre otras, señor viceministro, déjeme le explico por qué. Tengo el caso específico de una señora que trabajaba muy cerca, la conozco muy de cerca, tenía un problema del corazón y el médico que le había manejado su enfermedad cardíaca toda la vida era únicamente del Sisbén. Así y es. ella le hacíamos un daño enorme si se pasaba a una EPS. Esa es una de muchas historias por las cuales nosotros somos conscientes y decimos, si usted trabaja por días, no se salga del Sisbén, simplemente le dice a su patrono que hace el aporte a caja de compensación familiar y hace el aporte a riesgos laborales y a pensión, por supuesto, pero se queda en salud subsidiada. Pero te quiero decir, y es bien importante, si ya están trabajando tiempo completo, exijan su salud. ¿Por qué? Porque si tienen una incapacidad, les van a pagar les mantienen el salario. Porque si quedan embarazadas y tienen un periodo de maternidad y después un periodo de lactancia, se les va a dar todas estas contribuciones durante 3 meses de la maternidad. En fin, hay muchos beneficios por estar en salud contributivo. Y
ese falso dilema en EPS, ese falso dilema donde es mejor el Sisbén, pues hoy ya lo superamos. Ustedes pueden entrar y salir de Sisbén con mucha facilidad y cuando tengan dificultades, por favor, infórmenlo, porque nuestro trabajo es que ustedes puedan hacer estos trámites con facilidad. Pero a mí me quedó una inquietud. ¿Por estar contratada a tiempo completo debe salirse del Sisbén? Totalmente. Ya cuando esté tiempo completo, ahí tiene todo el derecho, como cualquier otro trabajador colombiano, a gozar de los derechos de la salud EPS, la salud contributiva, es decir, las incapacidades pagas, los periodos de maternidad pagos y otros beneficios económicos. No, el Sisbén no paga eso. El Sisbén lo único que hace es pagar, digamos, el hospital. Uh-huh. Viceministro, hablemos un poquito de esos beneficios que tienen los afiliados a una caja de compensación. ¿De qué puede gozar una doméstica cuando está afiliada? Bueno, esto es bien importante. El gobierno nacional expidió un decreto justamente pensando en que las trabajadoras de servicio doméstico no podían acceder a los beneficios de subsidio familiar. Una de esas medidas, llamémoslas feudales, arcaicas, donde las trabajadoras del hogar tenían unas condiciones laborales por debajo de las otros trabajadores. Entonces, el decreto 721 del año 2013 permite que afiliemos a cajas de compensación familiar a las trabajadoras domésticas. ¿Qué beneficios tienen? Por ejemplo, si tienen un hijo o 2 hijos, pueden reclamar cuota monetaria, les van a dar 25.000 pesos por hijo. Entonces, pues hay muchos casos donde esto representa casi que un incremento del 10% del salario. Otros beneficios, por supuesto, los temas de recreación, de educación para los niños, también beneficios de orientación laboral y de vivienda, muy importante. Y capacitaciones abajo. Y capacitaciones. Viceministro, tenemos una cantidad de llamadas. Muy buenos días. ¿Cuál es su inquietud, por favor? Hola, buenos días. Escuchándolos quiero saber quién realiza la afiliación, mi jefe o yo. Muchas gracias. Bueno, definitivamente la responsabilidad es del patrono, es decir, del empleador, el jefe, el ama de casa. Ellas son las que tienen, o el señor, son los responsables de realizar la afiliación. Si estás trabajando tiempo completo, a salud y en el caso de pensiones, afiliarte al fondo de pensiones que quieras. Muy buenos días, tenemos otra llamada. Hola, buenos días. Tengo una pregunta. ¿A mí me descuentan algo del sueldo para poderme afiliar? Gracias. En los aportes a pensión te van a descontar el 4% y el empleador pone el 12%, y en los aportes a salud también te van a descontar el 4% y el empleador va a poner el 8,5%. Uh-huh. Una inquietud, señor viceministro. ¿Tenemos una formulita para hacer estas liquidaciones para los prestadores del servicio doméstico? Si lo queremos hacer muy fácil, entonces lo primero es decirle, esa formulita ya está en la página web del ministerio, por si no se la aprenden aquí. Entonces ingresen simplemente a la página www.mintrabajo.gov.co. Allí está la calculadora laboral, pero también existe un documento en el cual se explica paso a paso cuando se trata de aportes por días, por semanas. Allí van a encontrar la tablita. Pero para darte un resumen, ¿cuánto me cuesta a mí si yo tengo un trabajador doméstico? Uh-huh. ¿Cuánto me cuesta a mí al mes pagarle pensión, salud, riesgos laborales, cajas de compensación familiar? Yo soy el empleador. ¿Cuánto me cuesta a mí? 161.000 pesos. Aparte de lo que le pague a ella en salario mínimo, me cuesta 161.000 pesos. Y esto proporcionalmente, si lo hago por semanas, por ejemplo, si me trabajo una semana, pues me cuesta 29.000, si me cuesta 54.000 si son 2 semanas, 80.000 y así sucesivamente tienen los aportes. Me miraste así extrañada porque es menos, sí, porque es por menos. Lo que te conté. Los aportes a salud ya no se hacen. Cuando los periodos son inferiores a un mes, los aportes a salud ya no se hacen. Sí, señor, tiene toda la razón. Yo tengo ahí otra pequeña inquietud, porque es que tenemos una pregunta muy recurrente en nuestra línea 120, viceministro, y es, ¿por ley debe haber un contrato con nuestros domésticos o cómo se pacta eso o qué se puede hacer un contrato, se puede hacer un contrato por escrito, pero cualquier contrato verbal tiene un principio de realidad en Colombia. Es decir, si yo llega la señora, la entrevisto, digo, me gusta, quédese trabajando de una vez hoy, a partir de ese momento la trabajadora de servicio doméstico tiene un contrato laboral a término indefinido con mi casa y yo tengo ya todas las obligaciones en el momento en que ella empieza a trabajar. ¿Y se debe liquidar anualmente? Se debe liquidar mensualmente, se le debe pagar su salario. Si se pacta quincenal, pues se le puede hacer un aporte quincenal. A Seguridad Social se debe hacer aporte mensual. Tenemos tiempo para una última llamada. Muy buenos días. ¿Cuál es tu inquietud? Buenos días, habla Marleni. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando uno tiene un accidente en el trabajo y pues no está asegurado, no tiene seguridad social? Esa es mi pregunta. Gracias. Pues este ejemplo es muy bueno porque si eso le llega a ocurrir, el empleador le va a salir muy caro eso.
Entonces, por eso, amas de casa, escuchen este caso, porque si ustedes no tienen afiliada a Seguridad Social a la trabajadora y tienen un accidente, les va a tocar correr con todos los gastos y ella puede demandarlos por concepto pues digamos, de los daños causados. Así que la invitación, y todos los que escucharon este programa, recuerden, si tienen una persona en el hogar, deben afiliar la Seguridad Social a Salud, Pensión, ARL y cajas de compensación familiar. Y el gobierno nacional ha creado una serie de esquemas para que puedan aportar por semanas, para que puedan trasladarse del Sisbén a la EPS, es decir, facilitando todo lo que requiere este proceso. Todavía tenemos mucho que mejorar con la afiliación y la afiliación única, pero aquí lo más importante es que nuestros trabajadores del hogar tengan una protección. Señor Viceministro de Empleo y Pensiones, Luis Ernesto Gómez, muchas gracias por compartirnos esta información. Las líneas están reventadas de gente buscando resolver sus inquietudes. Marcia, ¿a dónde los pueden contactar el Ministerio del Trabajo? Nos pueden contactar a través de nuestra línea 120 desde cualquier celular. Sin el numeral, solo Sin 120. el numeral, 120. A través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, @mintrabajocol, y también en nuestra página web, mintrabajo.gov.co, ingresando a la sección Atención a la Ciudadanía. Esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos enormemente su sintonía. Los invitamos a seguir escuchando Caracol Radio y nos encontramos en un rato en A Vivir, que son 2 días. Nos encontramos en este espacio la próxima semana. Un feliz sábado para todos.